Bueno, como dicen que les va, gente, hoy tenemos una super mega aventura por delante. Vamos a hacer la famosa vuelta al mundo. No me voy a recorrer todo el mundo en la tabla, evidentemente, pero acá hay una famosa vuelta que se hace generalmente en kayak. Yo la voy a hacer en tabla de SUP. No sé si alguien más la habrá hecho, pero es una travesía bastante larga, aproximadamente de 25 kilómetros. Yo le voy a meter un poquito más, 31 kilómetros, porque quiero ir a una laguna para que veamos los guirupés. Pero bueno, ya estoy saliendo medio tarde. Mi idea era salir a las 4 de la tarde. Ya son casi las 5 menos cuarto. Y nada, la idea es pasar la noche en la isla, porque con la tabla ya saliendo hasta ahora, olvídate que lleguemos antes de que se anochezca a dar toda la vuelta. Entonces vamos a ir a acampar. Y bueno, va a ser la primera vez que acampo en la isla, en la parte de atrás, digamos, de la isla. Vamos a pasar por el Charigüe, por el Lechiguana, vamos a pasar por el centro de Rosario también. Tengo varias cosas que contarles. Esta es toda ex zona portuaria de Rosario. Fíjense, todas estas construcciones cómo se asemejan a un puerto, y imagínense esos pilotes de hace cuántos años están. Debe ser por lo menos un siglo que están ahí, desde los primeros asentamientos de Rosario. Las primeras 2 décadas del siglo XX, Rosario empezó a ser una ciudad muy pujante por el tema del puerto, porque acá, digamos, toda la producción de granos de todo el litoral santafesino y de todo el litoral, digamos, de Corrientes, de Misiones, de Paraguay y de Uruguay, o sea, después se distribuía el resto del mundo por acá. O sea, era como, por así decirlo, Argentina era el granero del mundo en la década de los 30, y Rosario empezó a agrandarse a pasos agigantados. Debe ser muy loco haber vivido en esa época acá en Rosario, porque imagínense una ciudad que apenas empieza a nacer y arrancar como metrópolis. Entonces había mucho dinero, mucha plata, pero bueno, que eran industriales, que la gente venía a trabajar al puerto, a hombrear bolsa, pero también había trenes que llegaban hasta acá, hasta esta zona. Pero imagínense que Rosario era una ciudad en ciernes, entonces en la época del 30, pero ya en los 70 era una mega ciudad. Ya seguramente estaba por superar el millón de habitantes seguramente. Entonces nada, se complicó la estructura del puerto, y además ya era un puerto antiguo. O sea, fíjense, por ejemplo, aquel edificio que está por allá, no sé si lo ven, era un edificio portuario de aquella época. Lo que se llama Puerto Norte es toda esa zona de allá. Como verán, todos estos edificios antes eran del puerto de Rosario. Ahí hay un silo que ahora funciona como un hotel. Fíjense las estructuras estas, que eran silos básicamente, que guardaban los granos, y que después, bueno, con el tiempo se fueron renovando, y hoy en día, si bien los renovaron, toda esta pasarela que vemos acá sigue siendo la de toda la vida. Estas construcciones deben tener más de 100 años seguro, como mínimo, capaz que 150 años. A la gente más cheta de toda Argentina, del mundo, cuando se hospeda acá en Rosario, se hospeda en estos hoteles de acá, de Puerto Norte, ahí en las torres. Bueno, creo que una de esas torres tiene un departamento Messi, o sea, es la crema de la crema. Pero bueno, antes era como un lugar medio abandonado en la época de los 70, de los 80. Yo me imagino a todos vagabundos por ahí viviendo. Ya estaba en decadencia la Argentina, ya había empezado su época de decadencia, porque toda la grandilocuencia de la Argentina se había perdido más o menos, y todo este lugar era un lugar ya casi en desuso, que se fue viniendo abajo de a poco. Lo bueno es que se volvieron a utilizar y quedaron las ornamentaciones de lo que antes funcionaba como el puerto de granos. Fíjense, ahí pasaban los barcos y retiraban los granos del puerto, que seguramente se almacenaban en aquel silo que ahora es un hotel de lujo. Imagínense que para el Mundial 78, Rosario fue una de las sedes del Mundial. Y bueno, acá en la cancha de Central se jugaron varios partidos importantes. En esa época había dictadura militar. Y pusieron un cartel muy evidente que decía, en la entrada de Rosario, que decían: Rosario, una ciudad limpia, sana y cultural.
Y vos te pones a pensar y decís, si tenés que poner un cartel para decir que Rosario es todo eso, evidentemente no lo es. En varias zonas del puerto había como asentamientos precarios que eran de los pescadores, que bueno, que vivían básicamente de la pesca del río y vivían acá, como todos los pescadores que hoy en día viven a la vera del río también, que generalmente suelen ser gente muy humilde, pero no por ello menos respetable. Y bueno, lo que pasó fue que como no querían que vivan en esta zona, porque querían revitalizar toda esta zona del puerto, terminaron reubicándolos en lo que se llamó la erradicación de las villas miserias, básicamente. Así que bueno, creo que no les funcionó mucho porque hoy en día las villas son mucho más grandes que en aquella época. Evidentemente hay mucha más pobreza y mucha más población. Pero bueno, ese es otro de los detalles. Así que bueno, lo que hicieron básicamente es agarrar a Rosario como ciudad mundialista y empezar a reestructurarla un poco. O sea, para ocultar básicamente la pobreza estructural que ya había en esa época. Entonces la mayoría de la gente fue a parar al barrio de Las Flores, que bueno, que es un barrio que estaba justamente pensado para redirigir a la gente que vivía en estas villas, para redirigirla a una zona más urbanizada, entre muchas comillas. Bueno, decían que, bueno, que eran muy precarias esas casas, estacionalmente estaban más pensadas para meter gente que para que sean funcionales. ¿Cómo fue el Mundial 78 y por qué Argentina jugó acá en Rosario? ¿Cuáles fueron los partidos que jugó en Rosario? Creo que el primer partido jugó contra Polonia, le ganamos 2-0, pero resulta que en el Mundial, antes en los Mundiales había 2 fases de grupo. O sea, eran re largos, no terminaban más. Y uno de los partidos fue contra Polonia. Creo que fue el primero que se jugó acá en la cancha de Rosario Central, que Argentina jugó, porque los otros países ya habían jugado. Pero bueno, o sea, supuestamente en la fase de grupo, en la primera fase de grupo habíamos perdido contra Italia, cosa que nos dejó muy mal parados después para jugamos contra Brasil. Y bueno, ese partido se llamó la Batalla de Rosario. Y bueno, el partido fue muy trabado, jugaron a romperse, digamos, y salimos 0-0, cosa que dejaba clasificado a Brasil porque le había ganado el otro partido que le quedaba. Y Argentina jugaba contra Perú. Y bueno, ese partido dicen que estuvo arreglado porque Argentina le ganó 6-0 a Perú. Polémico, porque justo para clasificar y ganarle a Brasil, o sea, como el partido contra Brasil había salido 0-0, habíamos perdido, la única forma de clasificar era ganar por diferencia, porque era por diferencia de goles en ese momento. No sé si sigue siendo así, pero le habíamos ganado 6-0 a Perú, cosa que es polémico, muy polémico en un mundial ganar por esa diferencia de goles. Después han pasado otras veces, pero fue como una goleada que nos hizo clasificar y ese año también ganamos el mundial, en el 78. Y otro de los mitos que se dice que, bueno, que justamente el estadio mundialista de Central no era mundialista para nada antes y como que lo restauraron para el mundial. Y bueno, Mario Kempes, que se llama así el estadio, que llevaba la camiseta número 10, después de él, después Maradona usó la 10, Messi usó la 10, pero en ese momento era solamente porque el 10 le quedaba alfabéticamente le quedó la camiseta 10, porque se ponían alfabéticamente las camisetas. Y bueno, este Mario Kempes fue así, tenía un bigote. Y bueno, la primera fase no le fue tan bien en Argentina, y en la segunda fase, cuando empezaron a venir acá a Rosario, que bueno, que dicen que la cancha de Central también, al estar tan cerca, digamos, las gradas de la cancha, fue como que, y bueno, estar los rosarinos, obviamente, que le metemos pasión a todo, como que eso nos ayudó, digamos, en las otras etapas del mundial. Y bueno, Mario Kempes se dice que se afeitó el bigote y ahí empezó a ganar. O sea, como que la cábala empezó cuando se afeitó el bigote. O sea, como que el bigote le hacía tener mala suerte, entonces se lo afeitó, que se le habrá afeitado porque, no sé, tenía ganas. Y quedó eso, como que el loco empezó a meter goles y fue como el goleador. Y bueno, y me contaron que que es de Crucijuegos, que es un irupé, dicho sea de paso, lo hizo un amigo de una compañera de SAP, de la chica que se cayó en videos anteriores, Daniela. Un amigo de ella hizo
el jueguito ese, la flor de Ilopé, que la verdad que es muy zarpado, muy lindo. Y bueno, entonces toda esta zona era como zona de puerto, como que bueno, siempre hubo proyecciones desde 1900 de cómo querían que sea la parte esta y todo Rosario, o sea, cómo los ingenieros civiles proyectaban la ciudad. Una de las cosas que me llamó también la atención, tenían proyectado agarrar la isla del Espinillo y convertirla en parte de la ciudad, digamos, hacer como un puente, apropiarnos, que hay gente viviendo en la isla del Espinillo, pero onda, poner una plaza, poner edificios, etcétera, etcétera. Cosa que me parece copada la idea, pero también es como, ¿a qué te quería ir allá? Es muy lejos. No sé si es muy lejos, pero no tiene mucho sentido hoy en día pensarlo así, que la zona de los humedales sea parte de la ciudad, qué sé yo, tal vez en un futuro, quién dice. Lo que sí hay en Charigüe hay bastantes viviendas que están buenísimas y que son casas de isla, ¿no? Que son parte de la ciudad, como un pueblito aislado. Y bueno, toda esta zona también es zona de puerto, fíjense los hierros que utilizaban. Hierro, hoy en día es un bar. Lo bueno es que se pudo recuperar toda esta zona, si bien está bien, movilizaron gente. Está buena la idea de pensar a Rosario como una ciudad que mira el río. Hoy en día tenemos la suerte de la gente que vive en esta época de poder aprovecharlo. Bueno, como les venía diciendo, en el 78 ya se venía viendo que Rosario le estaba dando la espalda al río. Entonces al intendente de aquel momento, que era un capitán de la junta militar, digamos, se le ocurrió empezar a ver la manera de que Rosario deje de darle la espalda. Entonces, bueno, los que estaban muy interesados eran los españoles, porque querían como darle un regalo a la ciudad por toda la trascendencia que tuvo, digamos, para los inmigrantes españoles de las diferentes épocas que estuvieron y de la cultura española. O sea, imagínense que estamos hablando de que vinieron los reyes para el mundial. La cosa que todos estos territorios, digamos, pertenecían a Junta de Granos y al ferrocarril y al puerto. O sea, eran todos terrenos estatales, no provinciales, no municipales. Entonces, bueno, pasaron muchos años hasta que se pudo realmente concretar la obra, que vendría a ser la obra que dio inicio a la construcción del Parque España. Entonces ya en 1978 se empezó a diagramar y a esquematizar cómo vendría a ser todo este lugar, cómo vendría a ser la renovación del puerto, del ex puerto, para que Rosario empiece a tener un mirador hacia el río y en la zona más céntrica, que en ese momento era la zona más exclusiva, por así decirlo, de Rosario, el centro álgido de comercio, pero que ya como puerto no funcionaba más. Entonces, bueno, en ese momento se habla, bueno, con la Embajada de España, con los reyes, con que pito que te flauta, y se empieza a tramitar, digamos, el hecho de cederle, digamos, estos territorios a España para que cree el parque, digamos, y el complejo España. Entonces, bueno, hay un estudio de arquitectos de allá, que se llama estudio MDM, y bueno, empezaron a ver, bueno, qué se podía utilizar, digamos, del puerto. Y entonces, bueno, se planificó hacer el Centro Cultural España, y bueno, y ahí se hizo una escuela, se hizo un centro de actividades múltiples, se hizo el anfiteatro también, y se construyó como la terraza, digamos, y escalinatas, las famosas escalinatas de Rosario, que ahora vamos a pasar en este preciso momento. Así que acá está la construcción de Oriol Borigas, el arquitecto que diseñó todo esto, que adaptó, digamos, lo que ya era el puerto en ese momento, y lo adaptó para que sea esto, el centro español por excelencia. Y nada, para eso se basó más o menos en lo que era el puerto. Entonces adaptó adentro de acá de la escalinata, digamos, un museo, y acá antes llegaba el ferrocarril, digamos, que traía, bueno, los granos de las diferentes partes de Santa Fe, llegaban en tren hasta acá, hasta el litoral, y acá hay 5 túneles, que no sé si pasaron alguna vez, pero acá hay un túnel gigante, que bueno, que antes se utilizaba como el ferrocarril, pasaba por ahí. Ay, mamita. Entonces bueno, toda esta zona del Parque de España se empezó a hacer en los 80,
y recién se finalizó en el 92 como la princesa de España, y vino Carlos Menem también, y como lo inauguraron en el 92 recién. O sea, pasaron más de 14 años desde que se empezó a pensar hasta que se concluyó la obra. Y nada, es una obra monumental también hacer todo esto, ladrillo. Y bueno, y acá hay como, o sea, este complejo sentó las bases para Oriol Borigas, para después hacer allá en España lo que se llama la Villa Olímpica en Barcelona. Oriol Borigas creo que es catalán, evidentemente por el nombre que tiene de ser catalán. Y bueno, hizo la Villa Olímpica y es muy parecida, digamos, en su formación. O sea que el arquitecto primero hizo esto, o sea, y lo diseñó, y después empezó a diseñar la Villa Olímpica allá en España. Ahora el Parque España están ampliando la zona de abajo y resulta que van a hacer una escalinata más, que es en forma de caracol. Me parece también una playada. Pero bueno, qué sé yo, no sé, o sea, está bueno. Ahora vas a poder subir por las escalinatas viejas del Parque España y después vas a poder bajar por las otras escalinatas en forma de caracol y va a ser como, va a estar bueno porque va a ser como otro mirador al río. Y ahí hay una grúa que está justamente construyendo la nueva parte, la extensión del playón, digamos, que va a formar parte de la nueva Rosario que ya estamos viendo en parte con los nuevos estadios que están haciendo. Y bueno, y toda esta zona del puerto, digamos, que después, o sea, todo el playón y allá lo que serían los galpones, vamos a ir cruzando un poquito. Yo tengo que ir cruzando, igual me viene un buque de allá, no sé cómo voy a hacer, pero bueno, para que ustedes vean, toda esta zona sería la zona del playón y ese es los galpones, que antes eran básicamente el puerto de Rosario, pero ya estaban en desuso. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, crearon el SEC, el Centro Espacio Cultural, creo que sería. Y bueno, y lo empezaron a habitar los jóvenes de Rosario y empezaron a crear lo que vendría a ser un lugar para que los jóvenes se puedan reunir y puedan empezar a utilizar estos espacios que realmente estaban abandonadísimos. Imagínate la cantidad de vagabundo que había acá de esta zona antes de que se empezara a crear el Parque España y todo eso. O sea, esta zona era un basurero. Y el que se hizo acá se empezó a como revitalizar esta zona, sumado al Parque España. Y o sea, es como que la crème de Rosario, la alta alcurnia, la alta sociedad venía al Parque España, ahí al centro del Parque España, y los jóvenes, los que eran más del under, venían acá al SEC y más o menos se empezaron a cruzar y empezaron a formar la cultura rosarina de principios de los 90. Y bueno, y hoy es un día muy especial también, porque hoy es el Día de la Bandera, hoy es 27 de febrero. En conmemoración a Manuel Belgrano, que hace como 214 años atrás, o sea en 1812, vino acá, le encomendaron, digamos, proteger esta zona de los realistas, o sea, de los ingleses. Entonces creó dos baterías, o sea, del ejército, con cañones, etcétera, etcétera, y una la puso donde hoy está el famoso monumento a la bandera, que se llamó la Batería Libertad, y en aquella isla puso una segunda batería que se llamó la Batería Independencia. Bueno, además, ahí hizo por primera vez la bandera, donde está aquella bandera ya que está flameando ahora en estos momentos. Creó la bandera nacional, básicamente. Acá antes no era una ciudad, era la Villa del Rosario en ese momento. Eran unos rancheríos nomás. Y bueno, vino acá y creó dos banderas. Me parece que una la llevaron a Bolivia, se estaba muy bueno explicando todo. Y bueno, y después, esas baterías evidentemente hicieron su trabajo, porque hoy en día somos un país independiente, entre muchas comillas. Eso en 1870 y pico, 72 me parece, un loco que quería conmemorarlo a Manuel Belgrano, y quiso hacer el primer monumento, antes de que existiera el monumento a la bandera, y quería hacer dos monumentos, uno en la Batería Libertad y otro en la Batería Independencia. Pero ¿qué pasa? El de la Libertad nunca lo pudo hacer, nunca se terminó de construir, nunca se hizo, y el de la isla sí se hizo, y bueno, hizo
el monumento ese que se mantuvo erigido un montón de tiempo, pero en un momento hubo una crecida del río y se lo llevó y no quedó absolutamente nada de ese monumento. Pero bueno, hay registros históricos que indican que ese monumento sí existió. Así que ese fue el primer monumento a la bandera. Y es una locura porque es como que termina de finalizar una obra de recuperación de toda esta zona del río que empezó en los 90. Todavía sigue y va a seguir porque quieren seguir ampliando la ribera del río. Entonces toda la zona que era la zona franca de Bolivia, todo eso ahora se empieza de vuelta a revitalizar y a formar parte del tejido urbano. Pero también toda esa zona estaba abandonada, habían pescadores, y este es el SEC, ¿ves? Bueno, ahora el SEC se pinta, no sé, cada 5 años se vuelve a pintar todo. Y esta mural creo que le hizo un primo mío, un primo segundo mío, se llama Román. Y lo pintaron, él tiene un grupo de muralistas y lo pintaron, que ganaron un concurso y lo pintaron. Y bueno, y ahora esta terraza es zarpadísima. El aura, que es esa balconcito que hicieron, está bueno con los murales de Ron Murales. La vamos a pasar hace 2 semanas. Después la volvieron a desestrenar porque seguramente estaba recién pintado, así que se ve que llegaron de pedo a pintarlo. Y capaz que les faltaba meter alguna capa de laca o algo por el estilo. A los días la cerraron de vuelta para hacerle ese tratamiento, que si no la pintura dura 2 días. Miren esto, es resarpado. La verdad que se pasa la municipalidad con esto, no sé cuánto habrán gastado. Lo bueno es que puedes ver la pintura de abajo se ve mejor. Desde arriba se ve mejor. Bueno, está bueno. Siempre me gusta estar en estos lugares planos, así, playones, para dar vuelta en bici, sentarse con unos mates, que tiene un poco a la sombra también. Capaz que le hace falta una batería. Una pelota. Di María. El provincial, no sé. Kayak. José de Lola Mora, Nicky Nicole. Diario La Capital. Runners. No sé qué es. Hola, mamá. Eso creo que es de Ron Murales. La Fontana Rosa. Pichincha, la Chicago Argentina. Rosario. Entre Rosario y Victoria. Un poco de todo. Siempre que investigo un poquito más sobre Rosario aparecen cosas muy interesantes. O sea, como que uno nunca hace turismo en su ciudad. Es como que tenés que irte a Brasil o a Miami o a, no sé, a New York para hacer turismo. La verdad es que acá Rosario tiene un montón de cosas inexploradas y hay que revalorizarla porque en realidad es una ciudad hermosa. Por más de, o sea, es como que, claro, la desvalorizan porque tiene río, no tiene mar, ponele. Y siempre como que uno, eso es muy del argentino, me parece, como que uno le quita mérito, a las cosas que son de uno porque está acostumbrado uno a esas cosas y la verdad es que tienen un montón de valores que simplemente con el hecho de recorrerla, mirarla, de verla, nos tendría que bastar como para decir, wow, es zarpado. Mirá, esto no lo sabía, esto no lo conocía, o sea, yo no sabía que Darwin había venido a la Argentina y que había estado en Rosario y que se quedó fascinado por la cantidad de fósiles que había en la vera de los ríos. La cuna de los dinosaurios, básicamente. Acá están los dinosaurios más grandes del planeta y todo eso como que no lo valoramos. Siempre estamos viendo de afuera, siempre estamos viendo lo que nos falta. Y acá, qué carajo, otra joda, acá
muchos festivales hay en Rosario, ¿no? Y me parece algo zarpado. No sé para qué será, pero después lo vamos a averiguar. Igual la cagan, porque, a ver, yo quiero ver el monumento sin todo el escenario que pusieron acá. Y medio que la cagan. Y allá viene un barco gigante y yo no voy a llegar a cruzar. ¿Cómo voy a hacerlo? No tengo la más puta idea, pero no voy a empezar a cruzar ahora y si no, voy a pasar. Yo creo que voy a llegar antes, pero le tengo que meter pato. Si no, me pisan. Mucho tráfico. Ah, bueno, y ahora que está todo el tema de la hidrovía también, que quieren hacer, que quieren dragar el río, que quieren llevarlo a 44 pies de profundidad, lo que vendría a ser la hidrovía. Y bueno, imagínate que viene desde el Río de la Plata y quieren dragar el río, y la verdad que hay, o sea, por un lado, eso podría ser muy beneficioso para toda la zona porque podrían entrar buques gigantescos, buques transatlánticos directamente al río Paraná. Pero por otro lado es malísimo porque bueno, sería como un ecocidio básicamente, eso dicen los expertos. Porque básicamente si vos haces el río más grande, o sea, si lo haces más profundo, la problemática que podés llegar a tener, estoy cansando, si no me pisan. La problemática que podés llegar a tener es que toda esta es una zona de humedales, o sea que si vos haces el río más profundo, cuando haya sequía, cuando el río baje, muy probablemente la zona de las lagunas, del humedal, se seque mucho más rápido por ese dragado que quieren hacer. O sea, básicamente lo que haría es joder a un montón de pescadores, un montón de fauna que vive acá tranquilamente y apaciblemente para hacer más producción. O sea, básicamente lo que estás haciendo es que la zona sea más productiva. ¿Qué sé yo, chicos? Le dejo la información y ustedes ven qué hacen con eso. Yo la verdad que no tengo una opinión formada del todo, porque esto ya se hizo en los 90 con Menem. Ya se dragó el río y se llevó a la altura de creo que 35 pies. Como medio contradictoria la cosa, porque por un lado sería genial para la Argentina, porque la verdad que necesitamos que se revitalice la industria, pero por otro lado estarías o sea, como cortarle una vena y hacerla más profunda, hundir un poco más el cauce del río. Es como una balanza que tenés que hacer, lamentablemente. Vamos un poquito acá a tomar agua.